Palacio de Deportes de Madrid. La reconstrucción del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, situado en pleno centro y en la misma ubicación que el anterior, fue realizada por FCC Construcción en Ute como consecuencia de un incendio ocurrido el 28 de junio de 2001 en el antiguo Palacio de Deportes, inaugurado en 1960, que destruyó gran parte del edificio. Tras el mencionado incendio, se procedió a la demolición de las zonas afectadas por el mismo, manteniendo únicamente parte de las estructuras de gradas que dan a las calles Fuente del Berro y Lombía. El proyecto de reconstrucción, cuyas obras se iniciaron en 2002, consta de 84.000 metros cuadrados de superficie, 16.000 más que el anterior. Consistió en la ejecución de un nuevo edificio de hasta 9 plantas, según la zona, de más de 53.400 metros cuadrados, formado por la losa de pista, graderíos, palcos, accesos, zonas de servicio y cubierta, y de 3 plantas de aparcamiento bajo el nivel de pista, con más de 30.500 metros cuadrados de superficie y capacidad para 850 vehículos y 20 autobuses. La primera planta de este aparcamiento tiene una altura libre de 4,2 metros, con crujías de pilas de 7,5 por 10 metros, con objeto de poder ser usada por autobuses y camiones. La sala principal tiene unas dimensiones en planta de 125 por 100 metros, ocupando su espacio central una pista de 92 por 50 metros, con una altura libre de 33 metros. Albergará, dependiendo del evento de que se trate, desde 3.000 hasta 18.000 personas, utilizando pistas polideportivas prefabricadas y desmontables adecuadas a las características de cada disciplina y ubicadas a distintas alturas, con graderíos adaptables a cada una de las disposiciones que permitan la visibilidad de todos los asistentes. Para ello posee 4 gradas telescópicas situadas bajo el graderío fijo, con más de 5.000 asientos que se despliegan automáticamente sobre la pista y permiten ajustar el aforo y cambiar la configuración del recinto en tan solo unos minutos. Existen además 2 gradas motorizadas con capacidad para 690 espectadores que se pueden desplazar por la pista en función del evento que se quiera celebrar, y 36 palcos preferentes con capacidad para 450 plazas. Destaca también la instalación de 4 grandes cortinas ignífugas que compartimentarán el espacio y los aforos, lo que permite acotar el volumen interior del recinto y acomodarlo a las demandas del mismo. Para reforzar su proyección musical, se han utilizado las técnicas acústicas más avanzadas, disponiendo una cubierta longitudinal y un falso techo acústico móvil con paneles dirigibles hacia el escenario, lo que permitirá una audición perfecta dentro del pabellón a la vez que una total insonorización. La estructura metálica de cubierta está dotada de 2.065 metros de pasarelas interiores para mantenimiento de instalaciones, ventilación, climatización, luz y sonido, estando el edificio totalmente climatizado. El palacio está dotado de una amplia gama de áreas de apoyo al montaje, salas anexas multiusos, oficinas, vestuarios, camerinos, área médica, bares, restaurantes y un extenso espacio destinado a los medios de comunicación. En las esquinas del pabellón se han construido 4 módulos equipados con los más modernos sistemas de seguridad que sirven como vías de comunicación entre los diferentes niveles, así como líneas de acceso y evacuación rápida del edificio. Están dotados de ascensores panorámicos que permiten también el acceso a las plantas de aparcamiento. Su privilegiada ubicación y la ausencia de barreras arquitectónicas garantizan un óptimo acceso tanto al público como a los participantes en los distintos eventos deportivos o culturales. Posee 17 escaleras de entrada al recinto, frente a las 5 que había anteriormente, y se encuentra convenientemente sectorizado, comunicado y señalizado. Para independizar y simultanear la ejecución de los sótanos del aparcamiento y de la parte superior, se ideó un sistema constructivo ascendente-descendente que hiciera posible trabajar al mismo tiempo en ambos.
La estructura principal del palacio está formada por 6 pórticos separados 10 metros entre sí, compuestos por 12 pilastras mixtas y 6 cerchas metálicas. Con objeto de acortar aún más el plazo de ejecución de la obra, la parte ascendente se dividió a su vez en otras 2, montando primero la estructura metálica de cubierta y acometiendo simultáneamente el resto del edificio. Para ello se montaron unas estructuras metálicas auxiliares que posteriormente quedarían embebidas en las pilastras definitivas. Las obras comenzaron con la ejecución del contorno del aparcamiento desde el nivel de pista, mediante pantallas perimetrales de 0,8 y 1 metro de espesor, al mismo tiempo que se realizaban las pilas pilote interiores del aparcamiento, consistentes en pilares metálicos formados por 2 IPN 500 o HEB 300 centrados en pilotes de hormigón armado de 1, 1,5 y 1,8 metros de diámetro. En una de las esquinas del solar existe un edificio de viviendas, por lo que se dispuso a su alrededor una pantalla de micropilotes de 220 milímetros de diámetro. La aparición de agua en algunas zonas obligó a disponer 4 grandes balsas de decantación de lodos bentoníticos. Para la construcción de las pilas pilote se realizaron una serie de piezas metálicas denominadas centradores, que apoyadas en los muretes guía permitían el aplomado y centrado de los pilares. Se dispusieron unos conectores en la parte inferior de los pilares metálicos para transmitir las cargas al hormigón de los pilotes. El pilar metálico se introducía en el terreno con el apoyo de cabeza totalmente terminado. Tras ello se rellenaba con grava el exceso de excavación con objeto de mejorar las condiciones de pandeo en situación de construcción y evitar un posible hundimiento del terreno cuando posteriormente se hormigonara la losa de pista sobre él. Esta losa era de hormigón armado de 60 centímetros de espesor y estaba calculada para una sobrecarga de uso de 2.000 kilos por metro cuadrado, por lo que pudo ser ampliamente utilizada durante la construcción para movimiento de todo tipo de maquinaria. Se construyó con 2 juntas de dilatación, disponiendo una serie de pasadores metálicos que permitían los movimientos relativos entre ellas, transmitiendo las cargas verticales. No estando construidas aún las pilastras, era necesario dar apoyo a la losa de pista, para lo cual se ejecutaron unos capiteles metálicos unidos a los pilares metálicos que se iban a dejar embebidos en las pilastras. Una vez realizada la losa anterior, los trabajos quedaban completamente independizados y se comenzaron las obras sobre rasante, al tiempo que se procedía a la excavación en mina bajo la losa, para realizar las soleras intermedias del aparcamiento, de 40 centímetros de canto. Los problemas de acopios de una obra de esta magnitud en el centro de una gran ciudad se solucionaron con un programa de ejecución muy estricto y aprovechando la losa de pista inicialmente construida. Los trabajos de ejecución del aparcamiento comenzaron con el vaciado de tierras por debajo de la losa de pista ya ejecutada hasta el fondo de la excavación en la zona central, unos 11 metros por debajo, y hasta la cota del primer sótano en los laterales de las calles Fuente del Berro y Lombía. A continuación se inició la ejecución de las losas de hormigón armado del primer sótano en los laterales, las losas del segundo sótano en la parte central y los encepados de 2 metros de canto de las 12 pilastras principales, continuando con el hormigonado de pilas pilote, pilastras y resto de losas del aparcamiento. Para el hormigonado de las pilas pilote se dejaron embebidas en la losa, además de las armaduras de espera, una serie de boquillas para realizar el hormigonado mediante bombeo y garantizar la salida de aire, así como para poder vibrar el hormigón. El proceso constructivo